Primero, la suerte de llegar, y la suerte de llegar bien, con la experiencia que has vivido. Es una sabiduría, es una experiencia y una enciclopedia. Sabiduría, experiencia y paciencia, puede ser. Valiente, fuerte. Son unas personas que han vivido su vida y que tienen mucho que enseñarnos a la juventud. No lo creo, porque creo que la vejez es una experiencia de todos estos achaques, manías, actitudes que a lo largo de la vida, en los momentos que vivimos, no nos pueden traer. Cuando tú llegas a cierta edad ya valoras todo esto de otra manera. Y es una experiencia. ¿Qué me parece? ¿Crees que esta definición fatal. es justa y crees que define a las personas mayores? Totalmente una definición errada con respecto a lo que debiese ser o se entiende por vejez, creo. Sí, creo que está bastante discriminatoria, por decirlo de alguna forma. Para nada. Todos tenemos manías. O sea, que eso no tiene nada que ver con la vejez. Y actitudes, ¿qué actitud tiene una persona mayor? Por la que tenga de joven, o sea, eso da igual. Y achaques, pues todos tenemos achaques. Y lo de vulgar, pues no lo veo, la verdad. Es que esto no tiene nada que ver con la vejez. No, yo creo que las personas mayores tienen sí algunas actitudes muy arraigadas por su vejez, por todo lo que han vivido, y no son para decir, ya esta persona no vale. No, la persona mayor para mí merece tanto respeto como cualquier persona. Son unas personas tan válidas como cualquier persona. Esto del RAE no lo comparto. Hombre, yo creo que sí, porque es que esto no representa a la gente mayor, para nada. Es que no hay ni una palabra que los defina, o sea, todo es lo contrario. Esto es como es algo malo ser mayor y todos vamos a envejecer, si tenemos suerte. ¿Crees que hay que movilizar a la ciudadanía? Sí, totalmente, totalmente. Sobre todo si sabemos, o no sé si saben, que ser viejo es como la tercera discriminación en el mundo después de, no me acuerdo, sexismo y racismo, creo. Entonces creo que sí es muy importante darle una buena vejez a nuestros abuelos porque finalmente todos vamos para allá. Por supuesto, pero por supuesto, las personas mayores merecen nuestro mejor respeto, el respeto más grande que tenemos que tener nosotros los ciudadanos, y la gente mayor te deja una experiencia inolvidable. Yo que soy geriatra, te digo que las personas mayores tienen muchísimo que aportar a la sociedad.